Señor los bendiga. Bienvenidos una vez más. Estamos de regreso en victoria. Seguimos predicando, seguimos hablando las grandes verdades del Señor. Y el tema de esta tarde es: toda potestad me es dada. Vamos a ver en esta tarde el por qué es tan importante movernos siempre en Jesús. Esto va a servir para todas las personas en general, porque esta palabra, como Él lo dice, es digna de ser escuchada por todos. La potestad es el poder, el dominio, la facultad, la autoridad o la jurisdicción. Todo el poder se le ha dado a Jesús. Vamos a ver nosotros que, como lo digo yo siempre, esto no es de religiones, esto no es de denominaciones tampoco. Esto es entre el Padre y el Hijo y aquel que le quiera creer. Aquel a quien el Hijo quiera revelarle el Padre. Entonces, vamos a ver todo el poder, una parte, porque esto es muy extenso, para llevar a todos al conocimiento pleno del por qué, pase lo que pase en el mundo, nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Vamos a ver por qué Él, ahorita, Él es el Salvador y lo va a ser siempre, pero también va a ser el juez de todos nosotros. Entonces vamos a ver claramente que todo está puesto en Él. Todo está puesto en Él, y vamos a ver que Él es el que se encarga de que nosotros recibamos la verdad, de que nosotros seamos salvos, de que nosotros participemos con Él en absolutamente todo. Por eso les repito, esto no es de religiones. Si usted es una persona religiosa, esto le va a servir para dejar su religión, para dejar de ser esclavo de los hombres y vivir en la libertad del Espíritu. Entonces vamos a ver las manifestaciones, vamos a ver cómo se hablaba desde el Viejo Testamento acerca de Jesús, y dar esa vuelta. Lo repito, si usted es una persona religiosa, empezar ya a movernos en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver, como número 1, en el libro de Daniel, vamos a ver en esa visión que él tuvo de las 4 bestias, qué fue lo que él vio también, para empezar a ver un poco de mucho de lo que existe acerca de Jesús en las Escrituras. Vamos a ver en el libro de Daniel 7:13 y 14. Ahí me disculpo porque todavía estoy un poco enfermo, pero tengo que seguir hablando, tengo que seguir predicando. Miren, dice en Daniel 7:13, dice: miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ponga atención a esa palabra, hijo de hombre, porque de eso vamos a estar hablando inclusive en el Nuevo Testamento. Entonces aquí podemos ver al que Daniel vio, ni más ni menos que al mismo Jesús. Dice: y le hicieron acercarse delante de él. Dice, oigan lo que le aconteció aquí, la autoridad que se le empieza a dar a Jesús. Y le fue dado dominio, gloria y reino, dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Por eso le digo esto, que al único que hay que servir es a Jesús. Es aquel al que el Padre mandó. Por eso está escrito por todos lados. Lo repito el 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, no nomás Israel, todos los pueblos y naciones, lenguas le sirvieran. Dice, su dominio es dominio eterno. Oiga usted, todo, pero absolutamente todo,
está en Jesús, porque dice, su dominio es dominio eterno. Dice que nunca pasará y su reino, uno que no será destruido. Entonces aquí no se habla de ninguna religión de nadie, no se habla de ninguna denominación, mucho menos se habla de algún hombre o de alguna mujer. Porque es que si nosotros no empezamos bien, vamos a acabar mal. Esto no es de estar esclavizados, esto no es de que a mí me dijeron, de a mí me están llevando desde niño, o a mí me gusta cómo hablan, me gusta lo que enseñan. De eso no se trata. Se trata siempre de lo que está escrito. Ahí es donde usted va a ver si en verdad le gusta o no le gusta. Pero todo empieza, lo repito, y termina con Jesús. Amén. Entonces vemos aquí claramente que ese dominio, ese reino, nunca será destruido. Para que usted vaya viendo que esto va más allá de la vida que tenemos aquí en la tierra. Eso va más allá del bienestar que usted pueda recibir aquí en la tierra, de lo que le puedan decir, de las cosas que le puedan dar para convencerlo. Esto va más allá de lo que usted puede imaginarse. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Aquí en Isaías 9:6 se va a hablar acerca del nacimiento del mismo Jesús. Isaías 9:6. Tengo que leer esto porque hay mucha gente que no sabe esto. Mucha gente que no lo sabe, mucha gente que no lo ha oído, no se lo han enseñado. Pero hoy en esta tarde el Señor nos está mostrando todo ese poder que solamente está en Él. Dice en Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dice, y el principado, dice, y el principado sobre su hombro. Oigan eso. Dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oiga todo eso para que usted se dé cuenta quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Todo el tiempo desde que tenemos uso de razón, ya sea adentro o fuera de cualquier tipo de religión o cristianismo que hayamos andado o no andado, se hablaba del Padre, o se habla más bien del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces mucha gente, inclusive hasta ahorita, no saben cómo está puesto todo eso. Pero aquí podemos ver nosotros, lo repito, que este Hijo tiene el principado sobre su hombro, o sea que Él va a cargar con todo. Él va a llevar todo, las cargas, Él va a hacerlo todo en las personas, por supuesto, en aquellos que le crean. Por eso dice que el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, escuchen bien, admirable, consejero. ¿Por qué dice consejero? Porque es lo que uno ocupa. Uno ocupa un consejero divino, uno ocupa de Dios. Todo lo que el hombre dice aquí no tiene promesa de nada. Con eso le digo todo. Con eso le digo todo. Todo lo que decimos los hombres aquí mortales no tiene promesa, porque nos podemos morir y no se cumple nada. Por muy honesta que sea la promesa, podemos morirnos en el proceso y nunca se puede llevar a cabo lo que alguien dijo. Esto es nomás lo principal. De ahí para allá las mentiras, la hipocresía, el afán, al dinero, al mundo, a los engaños, al deseo. Pero entiendan que Él es el consejero. Por eso mucha gente muere y se pierde por falta de conocimiento, porque se aferran a nada, se aferran a algo que no tiene poder ni control de nada.
se aferran a tradiciones, se aferran a todo tipo de deseo que no tiene ningún poder de nada, ni los lleva más que al mismo infierno. A eso sí los lleva, a la perdición. Pero por eso desde aquí dice que Él es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y aparte, príncipe de paz. ¿Usted cree que Dios no sabía todas las guerras que están pasando? Eso lo está permitiendo Él. Todos los países que están en guerra, todos los países que han sufrido durante años, desde el principio, desde que son países, Él sabe todo. Pero con todo y eso, Él sigue siendo el príncipe de paz. Y alguien dirá, ¿yo cómo sé? Bueno, porque usted tiene que participar. Usted tiene que ser parte de todo eso para que sepa, para que entienda, para que reciba y sea transformado por el poder de Dios. Dice en el 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Oiga eso. Sobre el trono de David sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea que su Padre es el que está haciendo todo en Él. ¿Se fijan cómo está esto? ¿Se fijan cómo se mueve Dios el Padre en su Hijo y nosotros somos bendecidos? Aquellos que lo recibimos, aquellos de los cuales Él tiene misericordia. Entonces hay que entender todo esto para ver nosotros el por qué es tan importante Jesús. En Isaías 42:1 vamos a leer ahí. Dice, aquí mi siervo, yo le sostendré. Está hablando Dios el Padre, refiriéndose a lo que va a hacer con Jesús. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Oiga usted que no es cualquier cosa Jesús. Nosotros, hasta ahorita, absolutamente nadie en la tierra ha visto a Dios. A lo que vieron los hombres de antes fue a Jesús. Y el mismo Jesús dice que el que lo vio a Él ha visto al Padre. Entonces vemos nosotros aquí que no tenemos que preocuparnos como mucha gente se imagina que pueden ellos llegar a Dios sin Jesús, con otro tipo de deidad, con otro tipo de Dios, con D minúscula o como ellos lo quieran mover. Vemos nosotros aquí que las conexiones entre el Padre y el Hijo están por todos lados. Y esto es lo que nos tiene que bastar a nosotros para mantenernos en paz, en calma y creer siempre que esas promesas son en nosotros también. Pero Él dice aquí, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dice, he puesto sobre Él mi espíritu. Oiga eso. He puesto sobre Él mi espíritu. Dice, Él traerá justicia a las naciones. Dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Dice, por medio de la verdad traerá justicia. Escuche bien esta parte. Por medio de la verdad traerá justicia. Por eso le decía, si usted es una persona religiosa y usted pasa sometido todo el tiempo ahí en el templo, en la iglesia, donde usted sea, vea usted que usted no es llamado a estar esclavizado otra vez. En Cristo Jesús hay libertad. Entonces va a haber un juicio basado en la verdad. ¿Cuál verdad? La de Dios. ¿Quién la enseña? Jesús. ¿Cómo se recibe? En el Espíritu. Así es esto. Dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Dice, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que despliega, dice, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, espíritu a los que por ella andan. Entonces, aunque usted nunca haya creído en Dios, usted está aquí y vive y respira y tiene vida gracias a Dios. Porque aquí estamos leyendo claramente, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella.
y espíritu a los que por ahí andan. Eso es en general a todo el mundo. Y vea que mucha gente aborrece más y más a Dios sin que Dios les haga nada. Lo único que Dios ha hecho es darles vida y mantenerlos vivos para que puedan tener la oportunidad de arrepentirse y no irse al mismo infierno y terminen con Él. Pero la gente no entiende ni cree eso. Pero está escrito que gracias a Él es como la gente se mueve y vive. Ahora tenemos nosotros que recibir esto y olvidarnos de nosotros mismos. Tenemos nosotros que empezar a dejar de movernos en nuestra propia voluntad siempre ya. Dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Por luz de las naciones. Todo el tiempo que se oiga la luz, es la sabiduría, es el conocimiento, es el vivir en temor de Dios. Esa es la luz. Es el saber, el poder, el entender, el caminar, el dejar de hacer, el obedecer siempre a Dios. Es bajo la luz. Dice: para que abras los ojos de los ciegos. Escuche bien esta parte. Todo lo que está declarando aquí para los individuos. Para que abras los ojos de los ciegos. Y no se está refiriendo a aquellos que nacen sin poder ver bien físicamente en sus ojos. Se trata de que vean bajo la luz, y esa luz es Dios. Esa luz es Jesús. Porque el hombre es sabio en su propio pensamiento, en su propia sabiduría. Pero para Dios es todo lo opuesto. Todo el hombre tiene que volverse como al principio. Todo el hombre tiene que volverse a la comunión con el mismo Creador. Por eso se ha mandado a Jesús, y se mandó, y todavía hay tiempo de que usted pueda ser transformado y cambiado. Porque aquí dice: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Por eso ese es un tipo de estado en el cual las personas empiezan a vivir, empiezan a sufrir, y posteriormente terminan en el mismo infierno, porque caen en todo tipo de depresión, en todo tipo de enfermedad, en todo tipo de atadura, y no hayan la salida. No hay médico que los saque de ahí, no hay persona nacida de mujer que los pueda sacar del estado donde están. Solamente Jesús, porque escrito está: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ese es un estado muy terrible, donde mucha gente cae por medio de sus propios deseos, por medio de su propio corazón, por medio de los vicios o de cualquier cosa que ellos quieran hacer, que el cuerpo se los pida y ellos lo obedezcan. Caen en todo tipo de engaño. Por eso Él es el único que liberta. Dice el 8: yo Jehová, este es mi nombre. Dice: y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dice: he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré, dice él, notorias. Por eso es aquí donde podemos nosotros enfocarnos y empezar a clamar, empezar a esperar en Él, porque Él mismo está prometiendo que Él nos va a dar la sabiduría. Él va a empezar, como Él anuncia aquí, cosas nuevas antes que salgan a la luz. Por eso ya nadie puede vivir sin esperanza cuando está en el Señor, porque el Señor está continuamente con uno, guardándolo, bendiciéndolo, y hasta eso diciéndole lo que va a acontecer después, ya sea con él o ya sea con sus parientes o en el caso que sea. Pero Dios, como Él dice, anuncia cosas nuevas. Imagínense que todo esto el Señor lo está ofreciendo de gratis, y la gente desafortunadamente dice: no, yo no quiero eso, yo no creo en eso. Bueno, desde ahorita le digo, es muy triste, pero si usted no cree, usted se va a ir al mismo infierno, así de fácil. Porque yo no vengo a traer religión de nadie, yo no vengo a anunciar a ningún hombre, a ninguna mujer, ni a ninguna iglesia. Yo le vengo a introducir a Jesús a usted.
para que usted se dé cuenta que Él está en control. Y como se lo dije hace rato, ahorita usted lo va a tener como su Salvador. Si usted lo desprecia, usted lo va a tener como un juez también. Y usted va a estar con Él en el día del juicio. Entonces tenemos que prepararnos para el destino que nosotros mismos estamos deseando ver. No sé el de usted, pero el mío es algún día ver a Dios cara a cara. ¿Sí? Gloria al Señor. Vamos a movernos a Mateo 28:18 y vamos a leer en la Gran Comisión que Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Él le está advirtiendo que Él es el de todo. No hay nada, absolutamente nada, que nosotros podamos recibir si no es gracias a Jesús. Si a usted le están enseñando otra cosa fuera de la doctrina de Jesús, le están mintiendo y lo están engañando. Porque aquí, aunque se oiga muy repetitivo, esto no es religión. Entiendan. Este es el encuentro y el volver otra vez a nuestro Creador, al Señor Jesucristo, al Salvador del mundo. Entonces por eso entiendan que es necesario que Él diga esto, porque la gente tiene que oírlo. Una vez que lo oyen, ya no tienen forma de negar lo que están oyendo. Si Él tiene toda potestad, Él puede hacer todo lo que sea. Tanto para unos, desafortunadamente, el mal, y para otros, las bendiciones. Pero Él es el que va a hacer todo. Vamos a ver aquí mismo también en Mateo 11:25. Gloria a Dios. Mateo 11:25 dice que Jesús es el descanso de nuestras almas. Para que vea usted que no todo aquel que se muere, como sea que muera, pero si muere sin Jesús, sin haberse arrepentido, sin haber recibido al Señor en su vida, no va a llegar con Él y estar en una paz y en un gozo. Va a terminar en el mismo infierno, porque Él mismo es el que va a guardar nuestras almas. Ahora, ¿cómo está eso? Pues aquí está escrito. Aquí está escrito porque Él no viene a imponer ningún tipo de religión en nadie. Él lo que Él quiere es que lo reciban a Él. Por eso dice que Él toca a la puerta y si alguien le abre, Él se sienta a cenar con las personas. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que va a empezar a haber una comunión. Va a empezar a haber una relación entre los individuos y el mismo Dios. Obviamente a través de Jesús. Pero todo esto está encerrado en puros misterios. Unos misterios que no son imposibles de alcanzar. Son misterios porque no son para toda la gente en general. Están cubiertos. Eso que le vengo a decir, todo lo que es la Escritura está encubierta y el Señor la revela. Aunque mucha gente la hable sin espíritu, esto está encubierto. Vamos a leer aquí para que usted vea lo que estoy tratando de decir. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: oigan las palabras de Jesús hacia Dios el Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Oigan, ¿por qué está alabando Jesús a su Padre? Porque escondiste, ¿qué está oyendo? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Qué escondió de los sabios y de los entendidos? Todas las cosas divinas, todo el conocimiento, toda la sabiduría. Todo eso no es para aquel que se siente, como dice él aquí, un sabio y un entendido. Dice aquí
y las revelaste a los niños. Ahora no se piense que se le reveló a los niños de 5 y 6 años nomás. Está dando un ejemplo de aquellos hombres y mujeres que son como niños, que tienen unos corazones como de unos niños, unos corazones inofensivos, unos deseos para los demás del bien. O sea, no hay maldad en ellos ya, si lo podemos ver así, ¿no? Pero eso es gracias a Dios. Volvemos a lo mismo. Él es el que hace esos cambios en unas personas adultas para que vuelvan a ser como niños en cuanto a la maldad, para que me entienda usted. Por eso, mire, se lo voy a repetir. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Le dice otra vez, sí, Padre, porque así te agradó. Entonces aquí puede ver usted los testimonios de aquellos que se dicen ser cristianos o representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? ¿Cómo es que están? ¿Están bendecidos y bendeciendo a otros? ¿O están perseguidos por lo que han hecho y están en la cárcel? ¿O ya dejaron el ministerio? ¿O tienen fama de todo menos de ser hijos de Dios? Mediten esto. Yo no voy a decir religiones, yo no voy a decir nombres, pero hay un montón de gente que está cayendo por haberse robado las palabras de Dios y empezar a decir que ellos representan a Dios aquí en la tierra, cuando es todo lo contrario. Sí, para esto nadie tiene que prepararse, como se los he dicho siempre, porque inclusive el mismo Jesús dice que está escondido todo eso de los sabios y entendidos. Si el ser un cristiano o un pastor o un ministro no es como venir a ser un mecánico. No es lo mismo. Donde usted agarra libros y empieza a ver la teoría y después usted se recibe y le entregan el certificado, usted paga y ya es. Mucha gente así le hace, pero por ningún lado está eso aquí. Es todo lo contrario. Por eso tiene usted que tener mucho cuidado. En los lugares donde usted está, en los lugares donde usted ha visitado, los lugares, la gente que usted conoce, en general todas las religiones habidas y por haber. Claramente aquí, esto está encerrado, está escondido. Y solamente aquellos a los que Dios tiene misericordia hacen las cosas que hace. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Vea esta parte aquí. El mismo Jesús dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y alguien dirá, ¿qué es eso? Pues vamos a leer para que usted vea qué es eso. Dice él, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Oiga usted cómo está de tremendo esto aquí. Estamos hablando del Padre y de su Hijo Jesucristo. Pero, se lo repito, esto no es para todos. Porque el mismo Jesús dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? Entre ellos dos. ¿Y dónde estamos nosotros? Bueno, aquí entramos ahorita nosotros. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ya entendieron así? Esto no es de teoría que usted agarra un libro y empieza a estudiar historia, empieza usted a ver el pasado, empieza usted a leer de historias de Israel, empieza usted a ver las cruzadas, empieza usted a ver tantas cosas que existen y están escritas y usted diga, ya, ahí voy yo, ahí voy creyendo, ahí voy yo también. No. ¿Entiende usted que la salvación, el ser salvo, está entre el Padre y el Hijo Jesús? No en libros, no en historia, ni siquiera en nosotros está. Para empezar y para terminar está en ellos dos. Porque usted me va a preguntar a mí si yo quería hacer esto. Yo nunca quería hacer esto, pero Él fue el que me habló, Él fue el que me llamó. Y cuando Él me llamó y me mostró todo, yo creí, yo lo sentí, yo lo viví. Yo tuve ese encuentro con ese Dios. Entonces vean esto, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia.
tuvo misericordia conmigo y con todos los demás creyentes que están en esto. Por eso todo depende, como Él dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Porque es que nosotros no sabemos lo que hace el Padre y cómo se comunica con el Hijo. Nosotros nomás sabemos lo que el Hijo nos revela en el Espíritu. Ahorita va a ver usted lo que le quiero decir más adelante. Dice el 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí está prometiendo otra vez más. En esta vida, en este mundo en decadencia, en este mundo lleno de presiones y de drogas y de maldades y de muertes, que no tiene fin y va a tener fin. Entienda, es mejor que usted se acerque de una vez a Dios. Porque Él está haciendo la invitación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dice, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Ahí está. Ahí está Jesús diciendo, aprender de mí. Cuando Él dice aprender de mí, es exactamente eso lo que va a pasar en usted. Y lo que está pasando en mí y en todos los verdaderos creyentes. Aprendemos del mismo Jesús solamente. No aprendemos religión. Ya no estamos en ningún mandamiento de nadie. Ya no nos sometemos a nada. Somos libres en Cristo Jesús, porque eso es lo que está escrito. Si nosotros nos vamos a presentar y a vencer con las palabras del propio Dios en nosotros, con el propio testimonio en nosotros, del mismo Dios, no con la religión de nadie, entienda. Así usted va a la victoria cuando usted se presenta y se mueve siempre en Dios. Si usted se mueve y se va a presentar con la religión de sus padres, usted va a perder. Desde ahorita le estoy diciendo, porque esto no es de religiones. Aquí claramente dice que Él mismo dice, soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo está tu alma ahorita? ¿Qué es lo que más te aflige? ¿Tú mismo? ¿Tu trabajo? ¿La enfermedad? ¿El futuro? ¿La edad que tienes? ¿Qué es lo que se está afligiendo? ¿El estado en el que estás? ¿Qué es lo que te aflige? Entiende que sin el Señor nada podemos hacer. Por eso es que hay tanta desilusión y tanto odio en el mundo. Porque la gente busca y ve a cada quien por lo propio suyo. Y ni aún así son felices. Se entrellevan a más gente en el proceso, pero siguen siendo los más infelices. Porque esa no es la verdad, el gozo y la paz de nadie. Es todo lo contrario. Pero aquí está Él diciendo, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es todo eso? El tener una comunión con Dios es fácil y sencillo. Que alguien dirá, eso dice usted porque ya está ahí. No. ¿Sabe por qué digo esto? Porque Él es el que hace las cosas. Él es lo suficientemente fuerte para forzarme a mí y hacer las cosas con alegría y con gozo. Porque aquel que comienza las cosas en uno es el que las va a terminar también. Si este Dios no es como nosotros, que dejamos todo hasta el final, que decimos, no, ya luego voy, no, ya luego lo hago. Dios no es así. Dios empieza algo en uno y lo termina. Por eso tenemos que mantenernos con Él. Entienda, usted no está solo ni va a estar sola. Cuando usted se acerca a esto, vea usted que usted va a ser bendecido o bendecida por las promesas que son para usted. Solamente son promesas para usted, pero usted tiene que creer. Entonces, vemos aquí, o vamos a ver más bien, este ejemplo de Pedro. Y este ejemplo de Pedro nos tiene que ayudar a pensar por qué Jesús le dijo lo que le dijo a él. Vamos a ver aquí mismo en Mateo 16:23. Mateo 16:23. Nosotros nos acordamos de lo que pasó aquí con el tan famosísimo Pedro.
Dice en Mateo 16:23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Jesús está hablándole a Pedro, pero está hablándole a aquel que le está poniendo palabras a Pedro, que es Satanás. Y lo que le va a decir lo tiene que dejar a usted pensativo con relación a los deseos que un hombre sin Cristo hace y a los deseos que tiene el propio Satanás, el Señor lo reprenda, que son lo mismo. ¿Está entendiéndome? Porque le dice él, Jesús le dice a Pedro, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Ahora le voy a decir la razón del por qué quiere que se quite de él, que se haga a un lado, que no se meta. Dice, ¿me eres tropiezo?, le dice Jesús. Ahora le va a decir la razón, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por eso le digo que es necesario que usted se deshaga de todo tipo, pero de todos, cuando digo todo es todo, desde cuadros en las paredes, cruces colgadas, estampas en las bolsas, cualquier tipo de imagen, porque todo eso está enfocado solamente en los hombres. Eso se llama religión. Y Jesús, sabiéndolo todo, cuando ve la reacción de Pedro, que lo está tratando de detener, de que no vaya a la cruz, que no le pase así, es que se está entorpeciendo, está metiéndose en las cosas de Dios y quiere él imponer sus propias cosas, porque el destino de Jesús era entregarse por todos nosotros y que todos nosotros fuéramos salvos por medio de la muerte y la resurrección. Y Pedro le dice a él que, como dice él, en ninguna manera esto te acontezca, le dice, por eso le dice que se aparte de él, pero era el mismo Satanás ya. Entonces aquí vemos nosotros que Pedro se pudo haber manifestado como una persona piadosa que amaba a Dios, a Jesús en este caso, y no quería que le pasara nada, pero humanamente se mira bien, pero divinamente está en contra de las cosas de Dios. ¿Ya me está entendiendo? Por eso es que usted no se debe de mover en las religiones de nadie, porque como nadie está sin espíritu, nadie está sin Dios ahí, ni el líder ni los que están sentados, todos hablan de humanismo, todos hablan de una forma de ser y de pensar bien humana que tiene sentido, pero así no es la salvación ni las cosas divinas de Dios. Así no es. ¿Por qué así no es? Porque esa es sabiduría de la tierra, y usted y yo lo que ocupamos es sabiduría del cielo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces dice el 24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que es lo que Pedro estaba haciendo, lo quería seguir, pero estaba ya reaccionando como el mismo diablo, se lo reprenda. Dice Jesús, niéguese a sí mismo. O sea que no nos dejemos mover por la naturaleza mala en la cual todavía estamos. Tenemos que ser movidos y sometidos por el poder de Dios. Por eso les está advirtiendo el mismo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Y eso es lo que está toda la gente sin Cristo Jesús, queriendo salvar su vida. De alguna manera quieren hacer lo mejor para sus familias, para ellos mismos, haciendo el montón de cosas, sean honestas o deshonestas, pero al final se van a perder todos. Digo, se van a perder porque nunca van a poder llegar al Señor así. Uno se tiene que negar y dejar todo en las manos de Dios. Dice, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ya vio el contraste ahora sí. Dice, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá, aquí vemos otra vez lo que leímos en Daniel, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles,
y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces, dése cuenta usted que se va a ver la gloria de Dios, va a venir el Señor Jesucristo en las nubes, pero viene, como Él dice aquí, a pagarle a cada uno conforme a sus obras. Por eso tenemos nosotros que ver qué estamos esperando, qué es lo que queremos ver. Estamos esperando tanto que nos vamos a morir sin Cristo en el corazón. Eso es lo que está pasando y sigue pasando, tanto en viejos, tanto como en jóvenes. A nadie le importa esto. Entonces es muy triste, como dijo el Señor, que su pueblo, su gente, se está perdiendo por falta de conocimiento. Todo está en ustedes. Ustedes quieren seguir, ustedes van a seguir hasta la muerte así. No va a haber quien nos detenga. Por eso el tiempo es ahorita de venir a los pies del Señor. Este es el tiempo, este es el día que hizo el Señor. Mire, en Juan 3:13, vamos a movernos a Juan, el Evangelio. Juan 3:13, para que usted vea lo que le estaba diciendo. Con las doctrinas aquí en la tierra y la sabiduría que viene del cielo. En el libro de Juan 3:13, dice: nadie subió al cielo, refiriéndose a Jesús, ¿no? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y otra vez dice aquí, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, imagínese usted que ese proceso es para traer y para que sepamos nosotros cuál es la verdadera luz de los hombres. ¿Cuál es la verdadera luz, la cual nos va a alumbrar y nos va a servir el resto del tiempo de vida que tenemos aquí en la tierra, desde el momento que usted vaya a creer o ya crea en el Señor? Él mismo dice, lo repito, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Con eso da a entender que Él vino de arriba, Él salió del Padre. Amén. Dice aquí mismo en Juan 3:31, refiriéndose a Él mismo, aquel que viene de arriba, dice: el que de arriba viene es sobre todos. ¿Lo está entendiendo? Recibe estas palabras porque usted no va a tener quien más lo defienda. Si usted muere sin Cristo en su corazón, no va a haber absolutamente nadie que meta las manos por usted. No va a haber sacerdote, no va a haber sacerdotisa, no va a haber hombre, mujer, no va a haber nada, no va a haber historia, no va a haber un cuadro, no va a haber una persona, no va a haber absolutamente nada que meta las manos al fuego por usted. Por eso dice, el que de arriba viene sobre todos. Entonces prepárese, porque Él es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. ¿Ya se fijó? Por eso Él mismo decía en esa oración en Juan 17 que Él no era de este mundo, y tampoco los creyentes somos de este mundo ya. Por eso hace la aclaración aquí del que viene de arriba y los que son de aquí de la tierra todavía, refiriéndose a aquellos que no son creyentes, por supuesto, que siguen todavía en las cosas de la tierra, siguen sin importarles Dios, siguen sin creer en nada, siguen pasando todo sin importarles, siguen creyendo en lo que ellos creen, siguen haciendo lo que les da su voluntad, siguen siendo movidos siempre por los deseos de la carne, de todos los aspectos. Bueno, entienda que está escrito esto: el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. ¿Qué es lo que te hablan donde tú te congregas? ¿Son misterios de Dios? ¿O son las mismas tonterías de cada año? Son las mismas cosas, las mismas fiestas, los mismos acontecimientos, las mismas reuniones, las mismas celebraciones año con año. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Siguen hablando de la tierra todo el tiempo, de las cosas de la tierra, de los problemas del mundo, de los presidentes, de la gente en necesidad que nunca se va a acabar, de los pobres? ¿De qué siguen hablando?
el que viene del cielo, dice otra vez, es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. O sea que lo que Jesús vio y oyó, eso está hablando. ¿De quién lo vio y lo oyó? De su Padre. Dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. En otras palabras, el que cree en Jesús siempre está diciendo que lo que Jesús dice es verdad. Por eso dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. El que Dios envió, las palabras de Dios habla. Empezando, por supuesto, con Jesús. Por eso les decía que esto no es de doctrinas de aquí, de iglesias de aquí, de religiones de aquí, de denominaciones de aquí, nada de aquí. Nosotros ya estamos moviéndonos en una sabiduría que está bajo misterio y está encerrada y no a todos se les está revelando. ¿Está entendiendo? Aunque todos puedan leer y tengan Biblias y hasta en la basura usted las vea, eso no quiere decir que ya es revelado y todos son salvos y cualquiera puede hacer lo que quiera. Así no es. Así no es. Entonces, vea esto. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea que acabamos de leer hace rato que le puso de su Espíritu a Jesús, siendo el mismo Dios, ¿no? Entonces es igual el creyente. El Espíritu no se nos da por medida. Cuando usted está lleno del Espíritu, usted está completo. Usted no es un cristiano menos que otro, ni otro más que usted, ni nada de eso. Todos estamos igual, porque a todos se nos dio de beber de lo mismo. Todos recibimos el mismo Espíritu. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Por eso entienda que aunque usted no sepa qué es lo que pasa entre ellos dos, entre el Hijo y el Padre, a nosotros nos basta el Hijo. ¿Sí? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Imagínese eso. Imagínese que hay tanta gente que pretende ser cristiano. Hay tanta gente que dice, yo creo en Jesús. Hay tanta gente que se congrega durante años y así mismo han muerto, pensando que siempre están en algo que nunca estuvieron. Imagínense qué triste es eso. ¿Por qué digo esto? Porque están convencidos de que lo que ellos creen, esa es la verdad. Y aquí estamos leyendo nosotros que es necesario creer en el Hijo, porque es que el Hijo es el que nos va a enseñar todas las cosas, es el que nos va a dar palabra. Entiendan, todo viene en el poder de Dios, como se los dije la otra vez. Él es el que hace todo en nosotros, Él es el que hace que nos acordemos, Él es el que hace que hagamos todo para su honra y su gloria. Wow. Mire, aquí mismo, en Juan 5:19, podemos ver en el encabezado que dice la autoridad del Hijo, para que usted vea y se dé cuenta y medite cuando usted oiga la Trinidad, para que usted sepa que no porque usted la esté recitando continuamente, usted está en la victoria. Que usted tiene que entender todo esto y no repetir cosas que la gente dice si no tienen a Dios en ellos. Es lo más absurdo que alguien puede hacer. Si declarándose ellos cristianos en el poder de Dios y hablando como aquellos que no tienen espíritu. Entienda, miren lo que dice aquí. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre,
dice claramente, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, nadie de nosotros está de espectador viendo estas dos cosas, el Padre y el Hijo actuando juntos. Él está diciendo que es lo que hace ver a su Padre, eso hace, y lo que oye, eso dice también. Nosotros no sabemos, pero fíjese lo que sigue diciendo aquí. Dice, porque el Padre ama al Hijo, ¿sí? Y le muestra todas las cosas que él hace. Dice, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Ya se fijó así? Como otra vez volvemos a Jesús, el que da vida, ¿no? Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Por eso es bien importante otra vez entender quién es Jesús. Dice, ve esta parte aquí, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Ya vio? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, si usted quiere adorar a Dios, usted lo hace a través de Jesús, a través de nadie más. No existen otros dioses, aunque la gente los tenga como dioses genuinos, no existen, porque escrito están. Cómo ir honrando y cómo irnos moviendo en la comunión con el Padre. Se lo voy a repetir, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, entienda usted cuál es su comunión y de qué manera tiene que ser. Entienda, enséñense a seguir lo que está escrito, no lo que han oído durante años, que nunca es cierto ni lo han podido entender, cualquiera que sea el caso. Usted tiene que prestar su corazón y dejarse mover por Dios, y que
Ponerse en las manos de Dios antes de que usted haga cualquier cosa. Dios es el que lo va a formar a usted. Dios es el que lo va a engendrar. ¿Ya me está entendiendo? Por eso la vida eterna no está en que cualquier persona se ponga a estudiar, en que cualquier persona empiece a abrir obras, en que cualquier persona empiece a predicar y empiece a andar por todo el mundo abriendo y hablando y diciendo y dando folletos, papeles, literatura. Esa no es la vida eterna. Claramente aquí dice: la vida eterna es que te conozcan a ti. Como una persona común y corriente va a empezar a conocer los misterios de Dios. ¿Sabe cómo? Por el mismo Dios solamente. Solamente por el mismo Dios. Nadie puede. Usted no crea esos cuentos de esa gente que se va y se mete y empiezan y se encierran y entran en ayunos y se van al campo y están buscando de Dios. Usted no puede obligar a Dios a hacer nada. Entienda. Usted no puede mover a Dios a que Dios tenga misericordia de usted. Lo que usted tiene que hacer es arrepentirse y dejar todo eso en las manos de Dios, a ver qué va a hacer Él. Usted se puede arrepentir y entregarle el corazón a Dios, porque Él dice que Él no se niega a un corazón contrito y humillado. Empezando desde ahí es donde empieza la relación con Dios. Cuando usted está quebrantado, cuando usted ya no haya nada que hacer, cuando usted la única salida es voltear hacia arriba. Eso es como empieza uno. Y dejar todo en las manos de Él. Pero eso de que yo voy a estudiar, yo voy a hacer, no, usted no puede hacer nada. En ningún lugar está eso aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas doctrinas del demonio, donde lo quieren mover a usted para que usted sea un cristiano independiente, donde usted puede moverse, tocar a Dios, hacer todo lo que usted quiere, como si usted lo mandara a Él. Así no es. No se le ocurre a las personas eso. ¿Cómo está eso? Mire lo que dice aquí, para que usted vea cómo todo está en Él. Toda esa potestad que se le dio está exclusivamente en Jesús. En Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra. Oiga lo que acabo de decir. Jesucristo está diciéndole al Padre en esa oración: yo les he dado tu palabra. Entonces, ¿quién está haciendo discípulos? ¿Quién lleva el discipulado ahí? ¿Sabe quién es? El mismo Dios. Porque Dios no va a ser charlatanes, Dios no va a ser bandidos, Dios no va a ser personas que quieran robar, que quieran asaltar de mujeres, que quieran ser salteadores, que quieran ser todo tipo de bandido mentiroso. Ese no es el tipo de discípulo que Dios hace. Porque Él mismo dice: yo les he dado tu palabra. Entiendan. Mucha gente dice: vayan con fulano, vayan con sutano, el hermano, la hermana. Tenemos nosotros que entender algo aquí. Las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres. Todos tienen un llamado conforme a lo que son. Todos en el Señor. ¿Sí? Por eso entiendan ustedes que cuando un ministro está haciendo discípulos, pero no es movido por Dios, está haciendo hijos del diablo nada más. ¿Sí? Es lo que está haciendo. Por eso entienda usted lo que está escrito. Claramente dice Jesús: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Se acuerda lo que leíamos en Juan acerca del que es de la tierra y el que viene de arriba? Entiendan, Él aquí lo está declarando, que ni Él ni nosotros somos ya del mundo. Luego dice: Él: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces aquí dice algo bien interesante en el 17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso entiendan que sin santidad nadie, pero nadie verá al Señor.
La santidad no es estar presente en la iglesia. La santidad no es estar yendo a alabar, a cantar, a aplaudir, a trabajar. La santidad es la purificación que tú vas a recibir por medio de las palabras de Jesús. Porque escrito está: santifícalos, dice Jesús, en tu verdad. Por eso aquí es donde muchas iglesias, lo digo bien triste, porque yo lo he presenciado, pierden el tiempo en tantas cosas allá adentro que da tristeza y dan ganas de llorar. Tienen todo para bendecir a todo el barrio ahí. ¿Y sabe qué hacen? Perder el tiempo, estarse regañando, estarse criticando, estar hablando, estar haciendo. Todos están en su propia entendimiento, todos ahí, y nadie, absolutamente nadie se preocupa de lo que es la verdad. Todos han caído en las mismas cosas repetitivas que no los llevan a ningún lado. Y así entran y se van muchos, y así entran y se van otros, y así están todo el tiempo. Pero esto es tan claro como de irse moviendo hacia adelante siempre en las palabras del propio Dios. Porque Él dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso es triste lo que les digo, que haya tantas iglesias con pastores que no son llamados. Nomás presentan un carácter humilde ellos ahí, un carácter muy de buenas personas, y con eso se han ganado toda la gente. Pero al que no engañan es a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque las señales están en la verdad. Tenemos nosotros que recibir la verdad del Señor, y solamente es a través del mismo Jesús. Él les dijo: yo les he dado tu palabra. Él no dijo en una sinagoga, los metí, andábamos sentados, andábamos debajo de una higuera. No dijo nada de eso. Simplemente dijo: yo les he dado tu palabra. O sea que todo lo que oyó del Padre, todo lo mismo repetía Jesús para ellos. ¿Qué es lo que está oyendo usted? Entienda. Vamos a ver nosotros esto que está aquí en 1 Timoteo 13:14, para que vea usted cuánta gente está fuera de la voluntad de Dios. Cuánta gente piensa que están bien con Dios, y cuánta gente, porque es que escrito está, ¿no? Cuánto misterio y cuánta cosa existe, pero la gente sigue de terca, movidos por ellos mismos, en vez de arrepentirse y buscar al Dios de verdad y dejar que Él sea la cabeza de esa iglesia y no el pastor sin espíritu. Vean lo que dice aquí, y ya casi voy a cerrar. 1 Timoteo 3:14. Dice el apóstol Pablo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora, ¿cuál es la casa de Dios? Aquí dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántas columnas y baluartes de la verdad habrá? Así como hay denominaciones, así como hay religiones, no, nomás hay una. Nomás hay una. Por eso dice lo que dice: e indiscutiblemente, o sea, no se puede discutir esto. Grande es el misterio de la piedad. Alguien dirá: ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Todo, porque por eso la gente no sabe ni entiende nada. ¿Sí? Así como yo. Todo esto que está aquí, está encerrado con todo lo que Jesucristo vivió aquí en la tierra. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuánta gente hay? Pero ¿cuánta gente hay que dice que Jesús no es Dios? Esa es la primera que les digo. ¿Cuánta gente hay? Y dicen ser cristianos. ¿Sí? Dicen agradarle a un Dios. Dicen congregarse. Dicen hacer obras buenas. Dicen hablarle a los demás. Dicen hablar de salvación. Pero no creen que Jesús es Dios.
Y aquí claramente dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es ese? Jesús. Justificado en el Espíritu. Jesús. Visto de los ángeles. Jesús. Predicado a los gentiles. Jesús. Creído en el mundo. Jesús. Recibido arriba en gloria. Jesús. Entiendan ustedes que hay mucha gente que así está todavía. Y así se siguen congregando. 2, 3, 4, hasta 5, o las veces que sean en esas iglesias, y no saben nada. Es muy triste, pero es la verdad. Por eso, entiendan, mucha gente se va a quedar afuera. Porque es que esto es muy tremendo. Es muy tremendo. Mire, voy a leer Efesios 1:15. ¿Sí? Es que si no se sabe esto, no se sabe nada. ¿Sí? Si usted nomás se sabe lo que le enseñaron en la escuela de teología, donde usted empezó a ir, si usted nomás sabe eso, usted no sabe nada. Usted no fue llamado, sin verdades de Dios, a atender ninguna clases de nada. Usted lo que tiene que ser llamado es entregar el corazón y arrepentirse. ¿Usted quiere creer así? Usted crea como usted quiera. Pero yo le estoy diciendo lo que está escrito. Efesios 1:15. Le voy a mostrar esto de que es de gran necesidad a toda la iglesia. ¿Sí? Porque es necesario que la gente vaya recibiendo. Y es bien importante que existan personas en el Espíritu en sus congregaciones, sobre todo el pastor y todos los líderes. Usted no ponga líderes nomás porque no tiene a más. Mejor no ponga a nadie. Si no hay nadie más, no ponga a nadie. Si usted no puede con la obra, hable con Dios. Pero usted no ande poniendo gente que está sin Espíritu, nomás porque los ve diario y ahí están. Tiene que tener mucho cuidado. No ponga, como decía Pablo, las manos con ligereza a nadie. Vamos a ver qué dice aquí. En Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Oigas, ¿cuánta gente dice que no tiene fe en Él? Ven a eso. Y de vuestro amor para con todos los santos. Se portan bien, saludan, invitan a comer a los demás hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Dice él aquí: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea que Pablo oraba por la iglesia, ¿no? Pero aquí está lo que quiero que vea: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Ves? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuánta gente hay sin entender estas partes? Que dicen: ¿sabes qué? Yo no sé ni qué va a pasar conmigo. Hay gente muy ignorante en cuanto a las cosas de Dios, totalmente. Yo me quedo sorprendido. Y es gente que tiene años ahí, tiene 15, 20 años. Entonces dice aquí: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Dice: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Dice: ¿y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Vean ustedes cómo se cree, cómo se mueve, como les decía hace rato, porque Él nos hace hacer esto. Claramente lo estamos leyendo. Según la operación del poder de su fuerza. Así es como un verdadero creyente se mueve. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ponga atención aquí en el 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Entonces no hay nada que a uno nos haga temblar y desesperar y tener miedo. Porque en Él estamos completos y está la victoria. En el Señor Jesucristo. Se lo voy a repetir: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice: y sometió las cosas bajo sus pies,
bajo los pies del Señor Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Ya ve ahora sí? ¿Por qué tanta iglesia está como está? Porque no está Jesús ahí. Si Jesús está ahí, Dios los bendiga. Amén. Sigan adelante. Pero si ahí hace cada quien lo que quiere, algo está pasando ahí. Porque el Señor no es un Dios de confusión. Donde el Espíritu está, ahí hay libertad. Entonces entiendan ustedes que Jesús se ha dado por cabeza sobre las cosas, todas las cosas, a la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Voy a leer este y con este voy a terminar. Por eso entienda usted que toda la victoria la tenemos gracias al Señor Jesucristo. Busquen conmigo Filipenses 2:1. Amén. Filipenses 2:1. Aquí vamos a ver otra vez si en realidad es verdad lo que usted dice o no es verdad. En cuanto a lo que usted cree, en cuanto a lo que usted siente. Dice Filipenses 2:1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, oiga eso, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Aquí dice algo, él dice, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Se fijan? Sintiendo una misma cosa. ¿Cuán difícil es eso para muchas iglesias? Sentir una misma cosa. ¿Sabe por qué? Porque no todos están en el mismo espíritu. No todos tienen esa disposición de agradarle a Dios. Es triste, pero es la verdad. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Oigan esto, qué tremendo está. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es un sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Entiendan? Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si usted dice que conoce a Jesús, usted tiene que andar como él anduvo. Y yo también. Porque aquí lo estamos leyendo. Aquí lo estamos leyendo. Aquí no se trata de legalismo. Aquí no se trata de que, no, a mí no me han enseñado eso. Bueno, qué malo que no le han enseñado esto, pero escrito está. Lo repito, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice así, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Oigan eso. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oigan bien cómo Jesús se aportó y se movió. Obediente, dice aquí, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice aquí, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora aquí viene otra cosa. ¿Cuánta gente hay que para ellos el nombre no es nada? Y son cristianos, Ellos dicen, no, ustedes los del nombre, ustedes que Jesús aquí, Jesús acá. Tenga mucho cuidado con lo que dice usted, si usted es de esas personas. Ojalá que no lo sea así. Porque aquí dice que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Usted no puede blasfemar, maldecir ese hermoso nombre, el nombre de Jesús. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces mediten todo lo que oyó, mediten todo, y si usted no ha entendido bien esto, le recomiendo que empiece por hablar con Dios, empiece por arrepentirse, empiece doblando rodillas, empiece negándose a usted mismo y pídale a Dios entendimiento. Dígale que usted no sabe ni conoce nada.
Usted se tiene que hacer como que desaparecerse en cualquier conocimiento, para que Dios venga y lo alumbre o la alumbre a usted. Amén. Ya los dejo con esto y que Dios los bendiga.